Muy buenos días. Hoy día vamos a presentar la reformulación del tema. En este caso sería la educación. Es cierto que la educación en el Perú ha experimentado múltiples reformas a lo largo de su historia, especialmente desde la crisis del orden oligárquico, que abarcó desde 1930 hasta 1968. Durante este periodo y en los años posteriores se llevaron a cabo una serie de cambios significativos en el sistema educativo peruano. A continuación, vamos a destacar algunas de las reformas más importantes que ocurrieron durante este periodo y en los años posteriores. Primero, la reforma educativa de 1972. Durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, que abarca desde 1968 hasta 1975, se implementó una reforma educativa que buscaba promover la educación pública y reducir las influencias de las élites en el sistema educativo. Segundo, la reforma educativa del 91, bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Se promulgó una nueva ley que introdujo cambios en la estructura y gestión del sistema educativo. Se fomentó la descentralización de la educación y se estableció un sistema de financiamiento basado en el orden y en el mérito. La ley universitaria del 2014. Esta ley introdujo importantes cambios en el sistema universitario peruano, estableció estándares de calidad, promoviendo la investigación y la acreditación de las universidades y redirigiéndolas el lucro en las instituciones educativas. El Plan Nacional de la Educación del 2021 hasta el 2036. El gobierno peruano ha propuesto un plan a largo plazo para mejorar la educación en el país. Este plan se enfoca en la inclusión, la equidad y la calidad educativa, así como la formación de docentes y la infraestructura de la educación. Si bien estas reformas buscan realmente actualizar y mejorar el sistema educativo, tenemos que entender que aún para el gobierno peruano la educación es un tema constante que debe ser cambiado y actualizado. A continuación vamos a presentar dos casos que nos van a contar lo que vivieron a este cambio tan radical que vivimos hoy en día. Buenos días, soy el alumno Paolo Bazán y hoy voy a hacer una pequeña entrevista al señor Carlos Posadas. La pregunta es, ¿cómo fue su educación como estudiante primario durante esa época? Buena, buena fue. Los primeros años, como decir, lo que era antiguamente transición, primero y segundo de primaria, lo hice con una profesora, en casa de la profesora con 10 alumnos más. Era lo que antiguamente se estilaba. Las profesoras te enseñaban, tenían una pequeña escuela en su casa y ella te enseñaba todas las materias. Era como tener una profesora en casa de uno, pero tú ibas a la casa de ella. Y entrábamos a las 8:30 de la mañana, salíamos a las 12:30 del día, regresábamos a las 2 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. Y la señora se dedicaba todo el día a enseñarnos todas las materias, tanto matemáticas, cálculo, lenguaje, castellano, historia, y mucho nos inculcaba la religión. Tanto es así que nos llevó a un concurso a una iglesia que hicieron de catecismo, que se le llamaba antiguamente a la religión, el catecismo, y estuvimos ahí. Y ya en tercero o cuarto de primaria ya entré a un colegio ya formal, que era de 100 alumnos, ¿no? Que era de primaria, el colegio Pedro Rigayo del Callao, que queda en Girón, Washington. También buenos profesores, muy buenos profesores. Te los nombro de las casas, a Quispe, al señor Máximo Vaca, que era el director y profesor. Él enseñaba geografía. El señor Quispe enseñaba historia de Perú, historia universal, educación cívica. De las casas enseñaba lenguaje, castellano. Pero muy buenos profesores, muy buenas personas. Te inculcaban y te señalaban, ¿no? Todo lo que tenías que hacer, cómo tenías que hacer. Porque siempre te decían de cuando crezcas, cuando llegues a mayor, siempre te decían eso. Sí, para que he tenido la suerte de tener buenos profesores hasta en secundaria también, pero en primaria sí. Es bastante, para mí es bastante bueno que haya tenido esa clase de personas que me educaron. Ya. Muchas gracias, señor Carlos, en serio. Ok.
Buenos días, profesor. Mi nombre es Valeria Gamarra y el día de hoy me encuentro con la docente Sarita Sigüenza. Tengo una pregunta para usted y es, desde su punto de vista como docente, ¿cómo ha cambiado la educación desde que usted era estudiante a ahora que ya imparte clases? Sí, claro, se podría decir que la educación antigua, los alumnos se concentraban mucho mejor en memorizar, ¿no? Se puede decir en la educación moderna, ahora hay mucha dinámica entre el profesor y el alumno, ¿no? Gracias a las plataformas digitales que hoy existe para los tres niveles. Ok, gracias. Hola profesor, mi nombre es Francisco Salinas y hoy vamos a ver los videos de las entrevistas y analizarlos. Si bien la educación sí ha tenido ciertos cambios, como por ejemplo la nueva añadido de las plataformas digitales y que ahora se puede una comunicación un poco más efectiva con maestro y alumno, digamos que no ha tenido muchos cambios. O sea, obviamente en aspectos así políticos, así que en cierta manera también se va a influenciar la educación, culturales, así, se ha habido cambios. Por ejemplo, en abordar ciertas temáticas que antes se solían considerar medio tabú. Aún no hay muchos cambios en el sistema de educación pedagógico, en especial en escuelas primarias y secundarias, que en algunas se sigue manteniendo un cierto modelo un poco arcaico. Bueno, ya está cambiando esto, pero aún sigue habiendo.